en estas mismas... Bien, ahí teníamos lo que era la conferencia de prensa, todavía estamos acá y pues vemos cómo nuevamente el Tribunal Supremo Electoral, que es el encargado de comunicarnos, es el encargado de darnos toda esa información. Todavía siento que en ese apartado de la parte comunicativa que lo hemos mencionado durante la transmisión, es demasiado técnico, habla como para abogados, porque nuevamente pues son abogados, pero la ciudadanía a veces se queda así como que, ¿qué me quisieron decir, no? ¿Cómo va esa comunicación? ¿Cómo debería ser esa comunicación del Tribunal Supremo Electoral? Yo no sé qué decirte, porque aparte que son pláticas aburridas, ya la gente hubiera cambiado. Vos deberías ir al grano. La comunicación del tribunal debería de ser datos, si hubieran casos de violencia, si hubo mayor cantidad de votantes, si hubieron centros que ya están cerrados, cuánto tiempo le queda a la gente para ir a votar. Pero esa gran casaca, brother, siento como que me está hablando el secretario de la Junta Directiva del Congreso. Es que al final, los comunicados, incluso que los redactan, pareciera que son resoluciones de las Cortes y al final los terminamos de entender, Ignacio. A ver, está en cero el tablero. Hablemos de lo que estábamos platicando. De verdad, está en cero el tablero, muchachos, ya van a entrar los números y los evaluamos. Estábamos platicando de las posturas políticas y que todos sentimos una sensación rara, probablemente porque no tenemos los datos como para poder respaldar nuestros comentarios, pero hay un ambiente raro, pues, ¿verdad? Eso es lo que yo percibo, no sé qué opinan ustedes. Yo creo que falta nada más saber qué tanta gente fue a votar. Son datos que no tardaremos mucho en tenerlos. Sinceramente te diría yo, a 18 minutos de cerrar las urnas, esperemos ya tener esa información para poder caminar. Yo insisto en lo que ya había dicho, o sea, creo que ha sido un día que ha caminado tranquilo y por eso es que hay esa calma preocupante que decías, calma. Una tensa calma, una calma chicha, pero que al final de las cansadas espero se aclarará cuando empecemos ya a ver resultados. Que yo sí creo que con el TREP, que es un sistema en el cual pues considero que funcionó bien en la primera vuelta, pues podemos llegar a pensar de que tendremos resultados relativamente rápido. Estamos jugando hipotéticamente, ¿verdad, Jair? Pero ¿qué percibís? ¿Qué olfateás? Bueno, yo creo que el dato fundamental para poder comenzar a pensar en tendencias va a ser el tema de la participación, el número de participación, sobre todo estamos hablando cuánta gente participa del distrito de Guatemala, del distrito central, de las cabeceras departamentales que, por ejemplo, se decantaron por una opción política, como el caso de Semilla, el caso de Quetzaltenango, por ejemplo, se me hace que puede ser una opción relevante. Y conforme vayan ingresando los datos, pues lo típico, ¿no? Los distritos que tienen el mayor número de empadronados, como el caso de San Marcos, Huehuetenango, Las Verapaces, Quiché, que en buena medida pues pueden ir ya comenzando a generar una tendencia que, pues según manifiestan los propios magistrados del Tribunal Supremo Electoral, podríamos estar conociendo resultados casi oficiales a las 11 de la noche. Es una papeleta nada más, yo fui a votar, cronometré y fueron 40 segundos lo que duré entre que me dieron la papeleta, emití mi voto, me mancharon el dedito y adiós, y eso porque la señora todavía se distrajo para ponerme la tinta, si no, creo que 20 segundos. ¿Te querías quedar un rato más ahí? Pues, sí, estaban hablando de que iban a almorzar y toda la cosa. Sí, otro que ahorita viene precisamente, ya estamos a 16 minutos de que cierren y que ahorita empieza el proceso donde decimos comúnmente, ahorita es cuando se empieza a poner interesante, Ignacio. Sí. Es el conteo, los fiscales, ahorita es donde se tiene que ver esa madurez. Ya hay cosas que podemos hablar, que de repente no le hemos entrado, independientemente de quién gane. Las fuerzas del Congreso ya están en la jugada. Totalmente. O sea, los alcaldes ya veremos cómo jugaron también, para dónde fueron las alianzas. Pero, y el Congreso sí hay que empezar, porque aunque no lo creas, ya están planeando los diputados. Ya están viendo cómo políticamente se mueven. Sí, ahora hay un tema en base a lo que tú mencionas. Yo creo que ha sido un día muy tranquilo también con los fiscales. Nuestra observación ha sido esa, no ha habido fiscales que estén como tensos, que lo que anden buscando es realmente que faltan para las 6. Pero si alguien busca impugnar por impugnar, ya va preparando los motores y lo que te entiendo. Yo siento que ellos han estado tranquilos todo el día y en ese dato de estar tranquilos, yo esperaría que las impugnaciones sean como tienen que ser. O sea, las elecciones pasadas fueron 2.500 impugnaciones, para darles una idea, me refiero segunda vuelta 2019.
Vamos a ver cuántas impugnaciones salen el día de hoy. Recuerden que no son impugnaciones a mesas, son impugnaciones a votos, que es uno de los temas importantes que tenemos que tomar en consideración. Yo con eso me sentaría muy contento porque implicaría que digamos, los observadores europeos vinieron a vacacionar y se disfrutaron el país. Eso sería lindo, porque son un montón. El Congreso, ves que están... ¿Cómo ves el juego del Congreso? Porque yo te digo, parte de el análisis que hacía la gente para votar hoy era, sí, pero es que a ver, entonces si gana este tiene el Congreso y este no tiene el Congreso, pero entonces desde el Ejecutivo ya más o menos vemos que puede hacer esto. O sea, la gente estaba tratando de encontrar una razón de por qué votar uno por el otro. ¿Cómo crees que qué papel va a jugar el Congreso con uno y el otro? Bueno, yo creo que para nadie es un secreto que Semilla la tiene más difícil de los dos por el tema del número de potenciales aliados adentro del Congreso. Tener 23 diputados de 160 no es algo significativo en el caso de que Bernardo Arévalo logre ganar la presidencia, y digamos que han mantenido en algunos momentos una actitud muy purista para el tema de las negociaciones con otras bancadas. En el caso de Sandra Torres es todo lo contrario. Ella tiene una amplia experiencia haciendo gobierno detrás de Álvaro Colom y luego ha sido un factor, una bisagra fundamental en el Congreso de la República con su bancada para las labores de negociación en diferentes momentos. Así que creo que Sandra tendría una ventaja en eso al tener más experiencia que Arévalo. Habrá que ver también qué táctica puede tener Bernardo. Y lo otro es que creo que muchos de los diputados electos estarán muy atentos a los resultados del día de hoy, pensando también en cómo se va a dar esa conformación de la Junta Directiva del Congreso de la República, a raíz de cómo vamos a negociar con el Ejecutivo, ¿no? Entonces, eso creo que va a ser un factor relevante. También tenemos anuncios muy serios por parte del Ministerio Público, independientemente de quién resulte electo, que se han hecho ya para mañana. Tenemos citaciones de gente del Departamento de Informática del Tribunal Supremo Electoral para el 23 de agosto, para el miércoles. Así que con todo y que podamos tener resultados hoy a las 11 de la noche, primero tenemos que ver cuál va a ser la reacción del perdedor. Eso es bien importante. Más que del ganador, ver la reacción del perdedor o la perdedora, si fuera el caso de Sandra Torres también, para que no se malinterprete, hablo de candidato en general. Y luego ver cómo camina este proceso, que hay que ponerle atención también. La misión de observación de la OEA que esté hasta el 14 de enero, eso significa mucho en cuanto a términos de preocupación de lo que resta en el proceso electoral, producto de esta investigación que se tiene contra un partido en específico, que es Movimiento Semilla, ¿no? Ya vimos lo que pasó en la primera vuelta, Ignacio, donde el día de la elección transcurrió con bastante normalidad. Al siguiente día empezaron los dimes y diretes, la siguiente semana, y todos sabemos cómo paró esa historia. Como no ha parado esa historia, sino que todo lo contrario, ha ido acrecentándose y cada vez se suman más actores. Para esta segunda vuelta, Ignacio, pareciera que vamos a tener un poco más de lo mismo. Yo creo que lo que va a marcar la diferencia es qué tanta diferencia realmente tengas entre los dos candidatos. Eso realmente creo yo que es lo que va a definir en mucho. No nos tenemos que perder que en la primera vuelta lo que sucedió fue una elección en la Municipalidad de Guatemala con una diferencia tan reducida que fue como que de alguna forma una petición de un partido de revisemos esta situación porque es una diferencia muy pequeña, y luego se fueron subiendo todos los demás. Yo creo que si la diferencia que vemos hoy entre uno y otro candidato es grande, se te deben de reducir ese tipo de cosas. Sin embargo, eso no quita los procesos, como tú mencionabas, que vienen hacia adelante, ¿verdad? Entonces, esos procesos tendrán que ir aclarándolos y viendo qué es lo que puede ir con cada uno de ellos para tener esa claridad. O sea, temas importantes de ver, bueno, qué pasó, porque ahora hay señalamientos al Tribunal Supremo Electoral, ver qué pasó con cuántos digitadores tenían que fueran realmente de un partido. Yo creo que hay temas que hay que terminar de aclarar. Y yo creo que mientras obremos dentro de la ley, que es lo que debemos de hacer, vamos a poder salir adelante con los temas que tengamos. Yo soy optimista en eso, la verdad. A ver, algo que a mí me hubiera gustado, y no sé qué opinan ustedes, es que, ¿por qué los candidatos no mostraron su equipo? Yo sé que esa es una tendencia, yo sé que esa es una costumbre, que si los saco que puede ser que se desgasten, que si los saco puede ser que no le guste a algunos, entonces tal vez no voten por ellos, o simplemente no los tienen.
porque los hombres más capaces y demás no se quieren meter a un ambiente como este, pero sí nos quedamos con la deuda de que los candidatos están hablando muy macro de los temas y si alguien quiere entrar a detalle, pues entonces uno le pone al administrador o al gerente o al supervisor, que no, permítame, y entonces viene el experto y te dice, en exportaciones vamos con esto, en tema de inversión internacional vamos con esto, en relaciones internacionales vamos con esto. No lo tenemos y no entiendo por qué los candidatos se pueden dar el lujo de no podernos trasladar a nosotros quién es su equipo detrás. Y quisiera preguntarles a ustedes si realmente ya nos están cortando. Okay. Lamentablemente ya tenemos que ir a estudios. Creo que la pregunta quedó ahí en el aire. Pero usted tiene también ahí parte de no haberle exigido a alguno de los candidatos el que haya presentado su gabinete de gobierno. Le agradezco mucho, Ignacio. Mucho gusto, licenciado de Broglie, Luis Enrique. Y estamos contigo, Susana, y continuamos en esta cobertura especial.